Buenas noches a todos nuestros radio escuchas aquí la WW Radio Latino 2 transmitiendo para el mundo. Pues bien, hoy lunes 19 estamos ya más de la mitad del mes adelante. El tiempo pasa increíblemente y nosotros pues seguimos trabajando y trabajando. Pero hoy tenemos que dar gracias, el clima ha estado excelente. La semana pasada estaba un poco... diría loco el clima porque tuvimos creo que el día miércoles un clima espectacular igual que el de hoy y después nuevamente el frío. Entonces nos tenía un poco indispuestos de salud, como ustedes pudieron ver el día viernes y escuchar, pues estábamos tosiendo un poco con un problema de catarro. Pero ahora estamos ya aquí listos para comenzar una nueva semana de labores. Como siempre ustedes saben, nosotros estamos acompañados aquí por los jóvenes alcohólicos Queens. Entonces ellos están allá en la 102 y Norton Boulevard. Y también tenemos aquí a los tiempos a mi compañero, pues Carlos González. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buenas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Alrededor del mundo mi saludo les llega y les toque en la hora que es adecuada. Colegas, buenos días y buenas tardes y buenas noches otra vez. Comenzando un programa con el primer día o el último día de invierno, ¿cómo es? Sí, O no, el primer estamos día de primavera. de primavera, exacto. Así Es mismo. una buena ocasión, es un momento mágico que hay en el mundo. El cambio de estación. Entramos a la deliciosa estación primaveral. Sí, sabes que justamente hablando del clima, hablando de la naturaleza y todo eso, pues te tengo que decir que justamente hoy nos llamó un amigo ecuatoriano, pues y nos dejaba saber que la situación en el mundo en cuanto a la naturaleza es algo muy preocupante, ¿no? El destrozo que hay es muy significativo en todos los sentidos. Inclusive, pues bueno, ya tratándose un poco de la polémica, nos decía, mira, y con el oro que van a explotar allí en tu país, ¿qué tú nos puedes decir? Dice, van a explotar, sacar 25 años de oro una compañía extranjera en tu país. Digo, bueno, No, no, el tópico de la minería es algo que actualmente está muy discutido, es algo que trae polémica. Hay muchos aspectos que todos grupos de ciudadanos analizan un tópico, analizan otro tópico, porque verdaderamente no es una sola corriente de cómo se hace y qué se va a hacer, sino que hay muchas cosas que tener en cuenta, Giovanni. Es algo que tiene muchos pros, muchos contras. Y ahí también hay posibilidades de que para el país sea mejor dejarlo como está. Así es la cuestión. No es de que la decisión que ha tomado el gobierno, porque ya está tomada, pero tiene mucha presión y veamos si nosotros le metemos más profundidad al asunto y vemos si eso es posible o no. sí, me comentaban, porque les digo que a veces la gente me llama, me pregunta ciertas cosas que a veces no tengo la respuesta, ¿no? Porque es un poco difícil. Me dice, oye, dice, ¿cómo puede ser posible que en tu país van a explotar oro 25 años, viene una compañía extranjera y ustedes cierran los casinos? Dice, ¿cómo es que cierran ustedes las fuentes de trabajo y se van en contra de la naturaleza? Digo, bueno, te digo que yo no estuve a favor y siempre lo dije cuando estuve en el otro emisor, en Radio Impacto 2, no estaba a favor de que se cierren los casinos. Mi comentario fue en ese momento allá que se debió haber buscado lugares fuera de la ciudad, prácticamente para hacer como es aquí en los Estados Unidos, ¿no? Algo pequeño, obviamente, como Las Vegas, como Atlantic City, que pudiera dar fuentes de trabajo a mucha gente y que recordemos que el gobierno tiene muchas haciendas incautadas por pagos de impuestos, por diferentes cosas, ¿no? Entonces, muy bien, una de esas haciendas que tiene como sus 400, 500 hectáreas, pudiera servir para un gran complejo que no solamente se hablaría de casinos, ¿no? Estaríamos hablando también de un centro deportivo. Tú ves, por ejemplo, en Atlantic City, no solamente son los casinos, también hay las grandes peleas boxísticas, hay también presentaciones de deportistas como es este caso del básquetbol.
y otros muchos eventos que se realizan ahí. Hay muchos también centros comerciales. Hay una infinidad de cosas que no solamente tienen que ver con los casinos. Entonces, al haber cerrado esto, cerraron muchas oportunidades de trabajo y también cerraron una visión de lo que podía ser unos negocios prósperos. A veces el presidente se quejaba diciendo que de esta forma no llevan el pan para la casa muchos padres de familia, sino que botaban el dinero en el casino. ¿Qué hubiese pasado si se hacía el casino fuera de la ciudad? Hubiese sido para la gente que tenga posibilidades económicas para viajar. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que todavía creo que merecen análisis. Tal vez se pueda en alguna forma, no diría yo corregir, ¿no es cierto? Sino diría que en muchas formas se podría pensar que hay alternativas y alternativas que estamos dejando que se pierdan porque no se analizaron bien, no se pusieron los pros y los contras de todo esto. Entonces, las preguntas que me hacen, pues les digo que me siento a ratos impotente de contestarles porque son muchas cosas las que se presentan y las que envuelven a una temática de estas, ¿no? Entonces, también tengo que decirles que el ingeniero Al Negrón pues está invitado vía telefónica, ya mismo vamos a hacer contacto con él, pues como lo dije en el Facebook, ¿no? Él nos envió un mensaje a nuestro correo electrónico dejando saber que había un cierto inconveniente de él con el periódico Ecuador News, ¿no? Que lo dirige el doctor Arboleda, que es el dueño. Entonces, donde que se había sacado un reportaje o un escrito que él hizo, pero que fue para el periódico el noticiero Universo, donde que ya tiene un gran tiempo a lo que salió eso y Ecuanews pues lo publicó nuevamente sin la autorización del ingeniero Al Negrón. Con las propias palabras de él, más adelante vamos a estar pues informados de cuál es la situación y cualquier persona que sienta que hay necesidad de hacer algún tipo de aclaración, pues aquí Radio Latino 2 está siempre a las órdenes para que ustedes le den tal vez contestación a los diferentes tópicos que se van a tocar. Bueno, de otra parte también queremos comentarles que vamos a hablar de lo que va a ser una visita de un delegado del Ministerio de Comunicaciones del Ecuador, que va a ser el día viernes, ¿no? Nosotros no queremos tal vez llegar de una forma en la que no sea la correcta y sin tener las bases sólidas y la información, como dije, de la misma fuente, ¿no? En este caso, pues nosotros estamos viendo desde la mañana, desde cuándo fue el primer satélite que se puso en el espacio. Y les tengo que decir que el primer satélite, SPAC, fue puesto en órbita por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. O sea, la Unión Soviética fue el primer país que puso un satélite en el espacio. Después siguió Estados Unidos con el satélite que se llamaba Explorer, el 31 de enero de 1958, un año después. Hasta 1986 se llevó 3.500 satélites al espacio, de los cuales 300 todavía siguen funcionando y fueron vendidos a diferentes compañías de telecomunicaciones. O sea, que si vamos a hablar de comunicaciones, hay que estar claro en lo que nos van a venir a dar como información. La delegación que venga del Ecuador, creo que con el respeto que ellos se merecen y nosotros también tienen que venir preparados. No es que nos vienen y nos ofrecen muchas cosas como han hecho anteriormente y lamentablemente tengo que decir que en la mayor parte de las ocasiones yo me he ido sin ningún conocimiento de causa y a veces he tenido que valerme de mi propia experiencia para poder refutar muchas cosas o alegar cosas que considero que no son justas para los migrantes. Pero en esta oportunidad les tengo que decir que vamos a ir con datos, las fechas, como acabo de decir, cuándo fue el primer satélite puesto en órbita y también cuál fue el primero y el segundo país que llevó satélites y hasta el año
en los cuales 3.500 satélites estuvieron, pues como digo, en el espacio. O sea que cuando tú has pasado esas experiencias que mencionas, parece que ellos no son tan expertos o se hacen y nos quieren mantener todavía inmersos en la ignorancia de las cosas. Mira, yo preferiría decirte lo que viví, lo que he pasado, antes que comentarte así. Mira, cuando vino el representante del AGD, prácticamente nos vino a insultar, yo diría, a nuestra inteligencia. Y no me venga, señor, miren, claro. señores, si ven este librito, esto trajeron los del AGD. No es que yo me estoy inventando. Aquí está, con datos. O sea que si en algún momento... Déjame leer lo que dice. Dice, catálogo de empresas y bienes inmuebles del Fideicomiso Mercantil AGD, CFN, Corporación Financiera Nacional. No más impunidad. Ok, O sea un catálogo de... Entonces, pues te digo, no quiero hablar cosas que no las tenga aquí con documentos. Y le tengo que decir que esa vez fue un insulto porque nos quisieron dar Q2, lo que es el Ingenio Astra, financiado a través de la Corporación Financiera Nacional, una cooperativa de ahorro y créditos o un banco, al 12% de interés anual. ¿Y saben cuál era la rentabilidad de esa compañía? El 12% anual. Entonces, ellos alegaban que eso podía ser una inversión para un retiro. Señores, doy las gracias de haber venido a este país, haberme educado de una forma que no tuve que ir a la universidad, no tuve que pasar por las aulas, sino tuve que pasar por las verdaderas aulas que enseñan las experiencias de la vida. La calle es la mejor universidad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nos ofrezcan al 12% de interés mensual a través de un préstamo y nos digan que la ganancia es del 12%, cuando solamente a los compradores migrantes no les daban más del 35% en acciones? Y una compañía con respaldo iba a comprar más del 50%. ¿Qué tal si estos señores entran a un paro? Prácticamente esas acciones de esa gente no valían nada. Tenían que vender por lo que les den, como han estado acostumbrados en muchos de los casos ciertas compañías en el Ecuador, o como lo que pasó acá. Imagínense, si cayó aquí la bolsa de valores, prácticamente las acciones de las gentes que compraron pensando que una compañía estaba bien cimentada, perdieron su dinero. Estas son de las cosas que pasan. Y tú estuviste en la rueda de prensa con el señor ministro Agó. O sea, tú más que nadie eres testigo de que cuando he tenido que intervenir, no he estado con un pocotón de papeles ni cosas por el estilo. Son las experiencias de la vida las que le enseñan a uno, más que los mismos colegios, más que las universidades. Sí, señor, así es, pero bueno. Y ellos no pueden responder a eso. Bueno, ahora tuvimos la presentación de la señora embajadora Natalie Selly, que tú estuviste allá en New Jersey, ¿no es cierto? Sí. Como dije el viernes pasado, le hicieron una pregunta sobre el envío de valores al Ecuador, si podía haber alguna forma o podía haber una forma de que se pudiera enviar a un menor costo. Los hermanos mexicanos saben que mandan 0 costos allá a través del Banco Central de México, sin ningún costo. Y ellos están muy contentos y dicen, pues es gratis. Pero no hay gratis nada, señores. Ustedes saben la cantidad de millones de dólares que mandan los hermanos mexicanos para allá, si ellos son aquí un 70% de la comunidad latina. Son millones de dólares. Entonces ustedes se pueden imaginar en qué forma están dándole un respaldo al Banco Central, ellos tienen una liquidez tremenda a través de los envíos de los migrantes. No sé qué o sea que aún el Banco Central no cobra nada, absolutamente nada, 0 costo. El Banco Central gana mucho. ¿Sabes la solidez que tiene con la cantidad de dinero que le llegaría? La gente no va a ir a retirar en ese instante, a las 2, 3 horas o posiblemente al día siguiente. Cuando tú estás hablando de billones de dólares,
Y estás hablando en segundos, tú estás hablando de millones de dólares en intereses. Sí, señor. Sí. O sea, hay que estar claro en eso. A veces las personas dicen, no, nos están dando gratis, nos hacen favor, ningún favor. Ellos también están ganando. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos de Queens.